semanas, el grupo que nos reunimos para los estudios bíblicos, pues tuvimos un estudio en donde se discutieron los nombres que el mundo le ha dado a Dios a través de los tiempos. Pudimos establecer que en la gran mayoría de los casos estos nombres se manifiestan porque describen las características de Dios. Sin embargo, Dios mismo revela su nombre a Abraham en la narrativa bíblica del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el nombre? Yo soy. Yo soy. Y uno puede preguntarse, ¿yo soy quién? ¿Verdad? Porque como que se queda a media según nuestros parámetros. Yo soy. Hermanos, la contestación a esa pregunta, además de ser dada a través de toda la historia, en las grandes manifestaciones y en las sencillas manifestaciones que ha tenido Dios con su pueblo, generación tras generación, vemos cómo en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús completa y contesta el yo soy. Jesús completa y da respuesta a aquel que se pregunta, ¿yo soy qué? Jesús nos dice, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, entre muchas otras. Amén, amén. Interesante la descripción que da Jesús. Sin embargo, resuena en los que lo están escuchando en sus días. Además de lo obvio, un viñedo, ¿verdad? La vid, aquellos que están al tanto o en contacto con la agricultura, sobre todo con los viñedos y demás, saben y entienden de qué se trata este tipo de árbol. Así que además de lo obvio, un viñedo, un árbol, frutos, la uva, el vino, hay que ir a la raíz de la palabra para darnos cuenta que Jesús nos está diciendo algo más profundo. La palabra vid viene del término celta, vitis, que significa conocimiento. Jesús está diciendo aquí, yo soy la vid, yo soy el conocimiento. Cristo viene a darnos el conocimiento del Padre. ¿Qué leímos? Nadie conoce al Padre si no es por mí. Así que a través de Jesús vemos la cara del misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como así lo encontramos bien dicho en Colosenses. La vid es una planta o un árbol que tiene un tronco de una madera, lo que se considera una madera suave, la cual no sirve para la producción de muebles, como en la gran mayoría de los casos, cada árbol tiene esa propiedad. La única función de la vid es la savia que corre por ella para que sus ramas produzcan frutos. Ahí encontramos que las palabras de Pedro que leímos al principio, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Ahí encontramos entonces que se llenan de sentido, porque el Evangelio, la palabra de buena nueva de salvación, se encuentra en Cristo Jesús. Pues Jesús, lleno de la sabiduría divina, produce frutos en nosotros. Cuando la palabra entra por nuestros oídos y se siembra en nuestros corazones y genera entonces obras agradables a Dios. Esa savia, la palabra de Dios, es lo que usted y yo necesitamos, hermano y hermana, para poder vivir en este mundo, para permanecer enfocados, para poder dar frutos
y finalmente entrar al reino de los cielos. Yo soy la vid verdadera. Esto es importante recalcarlo, hermanos y hermanas. ¿Saben por qué? Porque el mundo está lleno de vid venenosas y falsas. Aquellas que producen uvas agrias, dice la palabra en Isaías capítulo 5. Y por consecuencia el mundo cristiano se sigue preguntando, ¿quién es Dios? ¿Yo soy qué? Y no acaban de coger el sentido de la verdad en Cristo. Porque está contaminado el mundo con la vid falsa que el mundo produce, cuyo tronco está envenenado. Dice la palabra, porque la vid de ellos es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas, dice la palabra del Señor, son uvas venenosas, son racimos amargos. Esto encontrado desde Deuteronomio, hermano y hermana. Por lo tanto, esto no es nada nuevo. Hay que entender que la lucha entre el bien y el mal ha sido por existencia, generación tras generación, desde que el mundo es mundo. El mundo sigue en ese estado, pero nosotros, el pueblo cristiano, hermano y hermana, no podemos vivir sin darnos cuenta que tenemos la responsabilidad de dejar fluir la vida verdadera y buena de la palabra de Dios al resto del mundo. El riesgo que corremos es que nos dejamos alimentar por esa vida falsa. Nos distraemos con las cosas del mundo, con el materialismo, con los egoísmos y pensamos que está correcto. ¿Por qué pensamos que está correcto? Porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Vemos alrededor y todo el mundo está en esa línea de pensamiento. Pues si ellos pueden, nosotros también. Pero dice la palabra que nosotros somos linaje escogido también. Por lo tanto, el seguir las tendencias no es lo correcto. Hay que diferenciar en la vid verdadera y la vid falsa. Muchas personas se enfrascan tanto en la religiosidad, porque eso no es solamente en el mundo secular. En el mundo religioso ocurre lo mismo y se enfrascan en una cosa y de ahí no quieren salir en la religiosidad de las instituciones y pierden de vista lo que es la palabra de Dios. Pierden de vista lo que es la vid verdadera, que es la relación y verdad con Cristo Jesús. El peligro está en que cuando los seres humanos se enfrascan en una cosa que no dan fruto, puedes correr el riesgo, dice la palabra, que venga el dueño y la corta. Y una vez cortada puede ser echada en el fuego, dice la palabra del Señor. Corta las ramas, ciertamente el dueño de la vid que no produce. Hay que andar con cautela, hermanos, hay que andar con cautela, que nosotros no nos convirtamos en esas ramas secas, desviadas del propósito de Dios, por conservar lo que creemos que es lo mejor. Todo ser humano corre ese peligro de ser cortado porque no damos los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Mire, tal vez usted se puede preguntar, ¿cómo yo sé si lo que estoy haciendo está dando frutos o no? La contestación puede ser tan sencilla o tan complicada, hermano y hermana, como usted acepte y rechace la verdad. Si lo que usted está haciendo es para el beneficio del pueblo de Dios, Dios lo levantará, lo podará, para que fruto que usted dé esté siendo multiplicado. Ustedes todos saben que yo no tengo el green thumb. Mis hermanas aquí se ríen, ¿verdad? Porque me encantan las plantas, me encanta, voy al nursery y compro todo. Pero la cuestión es que o no tengo el tiempo o verdaderamente no sabía mi abuela, que es así de mirar la mata, ya le retollaba mucho. Y entonces lo que pasa es lo siguiente, que al uno
saber que tú puedes hacer ciertas cosas con la planta, tanto si ya está muerta, pues mira, a la basura, ¿verdad? Pero si no, si hay una esperanza, ¿qué se hace? Se poda, se poda. Y de cada cosita, de cada ramita ahí o tallito que sigue ahí, se multiplica, retolla nuevamente y se multiplica. Y lo más lindo es que Dios tiene esa esperanza en ti y en mí todos los días de la vida y no se cansa de podarnos día a día con la esperanza de que adentro, en nuestros corazones, en nuestras almas, el Espíritu Santo siga vivo para así poder dar los frutos multiplicados. Si lo que está haciendo está fuera de la palabra, como le dije, y del amor de Dios, pues Dios mismo te podará, porque si no lo hace, el resto de las ramas, ¿qué pasan? Se van debilitando, porque los nutrientes de todas maneras van a todas las ramas que tiene la planta. Si tú cortas lo que está muerto, sin producir y demás, esos nutrientes se van a reasignar al resto de la planta. Así que esa es la misma manera en que podemos ver las oportunidades que Dios nos da para restablecernos, para que vez tras vez nosotros podamos seguir en el fortalecimiento de esa relación entre nosotros y Él. Primeramente, porque de esa manera usted y yo, hermano y hermana, permanecemos en su palabra. Permanecer quiere decir que se queda indefinidamente en Cristo, que se queda indefinidamente en la palabra de vida y en la salvación. La palabra de Dios, aceptando la misma, viviendo la misma a través de Cristo Jesús, hermano que me escucha, es la única manera en que el ser humano dé frutos en este mundo. Yo soy la vid verdadera, nos dice el Señor. Tal vez usted se pregunte a qué fruto se refiere. El fruto, hermano y hermana, es simple y sencillamente ganar almas para Dios. Al final de todo, ese es el propósito. Que cuando tú estás en Cristo y Cristo en ti, cuando tú permaneces en la palabra, en la vid verdadera, todo lo que tú haces, porque no es para hacer obras por el beneficio mío, ni el beneficio de esta institución, no señor, es para el beneficio, gloria, honra y honor de Dios. Cuando nosotros trabajamos por Él, para ganar no tenemos que hablarle a 900 personas si usted no quiere, ¿sabe? A una persona, que usted le lleva la palabra y deja esa palabra para que el Espíritu Santo obre en esa persona. Usted está ganando almas para el Señor. Ese es el propósito. ¿Y por qué usted tendrá que hacer esto, hermano y hermana? Simplemente por el fruto más importante de los que tenemos. Nosotros hemos estudiado los frutos del Espíritu. Muchísimos hay, ¿verdad? Lo estudiamos los otros días en el estudio bíblico. Pero al final de todo ese listado dice, pero el mayor es el amor. Gloria a Dios sea por eso. Cuando vives, hermano y hermana, en santidad, cuando todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes se rinde ante el Señor, cuando ayudas de una manera práctica al mundo que está en necesidad, cuando adoramos y alabamos a Dios, cuando damos testimonio a otros hermanos y agradecimiento a Dios, se generan frutos porque amamos primero a Dios. No podemos amar al mundo, dice la palabra, si tú no amas a Dios. Eso sería hipocresía. Así es que el fruto mayor, el amor. La única manera, hermano y hermana, que podemos dar el fruto del amor es si estamos con Dios, permaneciendo con Él, creyendo en su palabra. No sea como cualquier cristiano que tiene la palabra, la lee, ora, se la recita a otro, pero cuando le llega la vicisitud, se acabó. No cree en la promesa, no cree en la palabra.
Permanecer quiere decir creer en esa palabra divina que Dios nos ha dado. Si vives en Cristo de la misma manera que Él vive en ti, estamos generando fruto. De lo contrario, si estás distraído, hermano y hermana, si estás distanciado de Cristo por la razón que sea, por guardar la ley, inclusive por guardar la ley. ¿Cuántas veces Jesús, verdad, se escucha en el Nuevo Testamento diciendo no hagan como aquellos que van a la esquina y oran, porque en la esquina antes de orar tenían que hacer la algarabía para que la gente supiera lo que estaba haciendo, orando, ofrendando, dándole limosnas a la gente? Tenían que verlo. Así es que, hermanos, si te apartas de Dios por el pecado y vives en Él y entiendes que no tienes la necesidad de arrepentirte del mismo, si te distancias de ese árbol, de la vid verdadera, por echar raíces tú solo, porque a veces hacemos esto, no necesito congregarme, no necesito la palabra, yo puedo yo sola. Estuvimos en la clase de la semana pasada del miércoles hablando de la autosuperación. Y dijimos, si la fórmula no está completa con la palabra del Señor, no vale la pena, no sirve. Así es que si todas estas cosas se hacen, prepárate, hermano y hermana, porque si lo que estás haciendo te está desviando del Señor, alejándote de Él, prepárate que en el momento que Dios escoja, puede cortarnos como ramos de esa vid y echarnos al fuego. Esa es precisamente como entonces nosotros podemos dar marcha atrás. No hay nada de malo, ¿sabe?, en dar marcha atrás y mirar, porque para eso es que estamos día a día. El Señor nos da la oportunidad de ir para atrás, de reflexionar en nuestras obras, de ver qué es lo que estamos haciendo, reflexionar en la relación que nosotros tenemos con Dios. Y si de esa manera vemos que algo está malo e incorrecto, podemos ir y rehacerlo en el nombre de Jesús. Porque el rehacerlo nos da la esperanza, y es esa precisamente la esperanza con la cual Dios corta las ramas secas, como les dije, aquellas que se han alejado de la vid verdadera y de su palabra. Escúcheme, hermano, la realidad es que todo ser humano puede estar tan cerca o tan lejos de Dios como así escoja estar. Muchos se preguntan por qué Dios no me quitó tal cosa del frente, tal tentación del frente. Porque tú tienes un razonamiento, tienes raciocinio, tienes la palabra, tienes la ley, tienes la buena nueva y tú puedes escoger qué hacer. Ahora, si Dios fuese un Dios que te obliga a hacer una cosa u otra, ¿tú crees que lo podemos hacer? Mucho menos, porque al ser humano por naturaleza no le gusta que nadie lo obligue a hacer nada. A Dios hay que ir voluntariamente, hermano y hermana. Creer en Él es voluntario. Si al principio de nuestros días nosotros como luteranos bautizamos a los infantes, el resto del pueblo va con ellos, reafirmando en ese crecimiento la verdad, la palabra, dando esperanza, nutriendo esa fe. Y llega un momento en la vida, como está preparándose la hermana Camila, en la cual ella va a confirmar esa fe. Voluntariamente. Nadie lo obliga. Mamá no lo obliga, papá no lo obliga. La pastora no lo obliga. Cuando ella sea instruida voluntariamente, ella va a decir, creo en esto, creo en lo otro, creo en Cristo Jesús como mi Salvador y Redentor. Y de esa manera nosotros podemos vivir en la esperanza. Ahora, si usted escoge, hermano, vivir arropado por la palabra del Señor, usted producirá muchos frutos para el Señor. De lo contrario, vivirá en un estado de dificultad, tanto con usted mismo como con el prójimo y mucho más con Dios, hermano y hermana. Pero si usted se mantiene confiado en Cristo, será testigo de los frutos producidos por gracia de Dios. Cuando permanecemos en Cristo, vivimos una vida gozosa, satisfecha,
confiada en que porque estamos amparados por nuestro Señor, la obra que hagamos le va a satisfacer a Él. La pura verdad es que o producimos frutos para Dios por mantenernos en Cristo Jesús, o nuestra vida es nada, hermano y hermana. Solo puede ser quemada, cortada cuando llegue el día. Si lo que tú haces es por Cristo y para Cristo, hay valor. Si lo que hacemos es para acallar nuestra conciencia, para que se nos reconozca, para permanecer y pertenecer a una organización o para cualquier otra cosa que no sea complacida por Dios o agradable al Señor, entonces pues tenemos que ir para atrás y reevaluar las condiciones. Tenemos, hermanos y hermanas, o debemos, no puedo decir tenemos, que no venga a decir la pastora dijo tenemos. Debemos cada uno de nosotros en nuestra intimidad ver dónde estamos, qué posición estamos y si nosotros a través de las obras que hacemos estamos haciendo y guardando tesoros celestiales. ¿Terrenales? No, terrenales no importa. Ciertamente se va a ver, tú ayudas al prójimo con una cosa u otra, la necesidad terrenal que necesiten, pero si tú lo haces de corazón, la ganancia es para él. En los cielos espera, hermano y hermana. Hermano, medite en la palabra del Señor. Permita que la misma se pose dentro de tu corazón. Esa es la manera en que podemos vivir en Cristo, de la manera en que nosotros vivimos en Él y por ende ser fructíferos en este mundo para la gloria de Dios. Y mientras contemplamos la palabra de Dios, cuando nos mantenemos firmes en su promesa, en su amor y en su paz, tenemos a el camino, tenemos a la roca, tenemos la luz, tenemos la puerta, tenemos el buen pastor, tenemos al pan de vida, a la verdad y a la vid verdadera, guiándonos, sosteniéndonos y acompañándonos para que demos frutos para Él, mientras somos sostenidos por su amor. Y así que nos ayude Dios. Amén. La paz que